Bienvenidos a este nuevo bloque de nuestro encuentro Reinventando la Educación Médica en la Era del COVID-19, ASCOFAME 2020. Esta tarde nos acompañan grandes invitados con temas actuales y fundamentales para la educación médica del presente y el futuro. Nos plantearán grandes retos y romperán paradigmas de la educación médica tradicional. Iniciamos este bloque presentando al doctor Eric Driessen. El doctor Eric Driessen nos va a hablar de la e-evaluación en educación médica o evaluación digital. El doctor Driessen es director del Departamento de Desarrollo Educacional e Investigación de la Facultad de Salud, Medicina y Ciencias de la Vida de la Universidad de Maastricht, Países Bajos. Es editor en jefe de la revista Perspectives on Medical Education, magíster en Ciencias Educacionales y doctor en Educación Médica. Es profesor de Educación Médica y director del Departamento del Desarrollo Educacional e Investigación de la Facultad de Salud, Medicina y Ciencias de la Vida de la Universidad de Maastricht. Sus áreas de interés son aprendizaje y evaluación en el sitio de trabajo, mentoría y uso de portafolios para aprendizaje y evaluación, educación en diferentes culturas. En su trabajo internacional es tutor de estudiantes de doctorado de diferentes países y ha participado en proyectos internacionales como consultorías e investigación. Es además asesor educacional de la Sociedad Europea de Respiración y miembro del Comité de Investigación de la AME, Association for Medical Education en Europa. Su tema es uno de los más importantes en educación médica en el mundo actual. La e-evaluación o evaluación en línea ha revolucionado la forma de evaluar las competencias de nuestros estudiantes de medicina y en este momento de pandemia y aislamiento preventivo ha adquirido un valor aún mayor para la educación médica mundial. Si la adecuada evaluación presencial es un arte difícil en medicina, imagínense la evaluación en línea. Nuestro invitado es un experto mundial en el tema y nos aclarará todas las dudas y recelos que tenemos sobre este tipo de evaluación, que vino para quedarse. Bienvenido, doctor Driessen. Su presencia dará realce a nuestro evento de ASCOFAME. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Eric Driessen, dicto clases en la Universidad de Maastricht. Voy a hablarles acerca de los portafolios electrónicos en la educación en el cuidado de la salud, los cuales han tenido más importancia desde la pandemia. Estamos enseñando más en línea y la idea es que se apoya esta educación virtual y la evaluación también. Bien, ¿cuál es la agenda para el día de hoy? Paso 1 es ¿por qué se utilizan los portafolios electrónicos? El segundo paso es ¿qué es un portafolio electrónico? También voy a discutir qué es la tutoría con mentores. Es muy importante que se tenga cuando los estudiantes están en aislamiento y también cuáles son los errores más comunes y qué tipos de consejos se puede dar. ¿Qué es lo que puede salir mal con los portafolios electrónicos y qué es lo que puede salir muy, muy bien con los portafolios electrónicos? Bien, ahora vamos a iniciar con el primer paso. ¿Por qué se utilizan los portafolios electrónicos? Ya se han utilizado más de 30 años. ¿Por qué es que han ganado tanta popularidad? ¿Y por qué van a continuar creciendo en importancia? Porque son la solución para COVID-19 y la educación en esta época. El argumento principal que tengo, bueno, hay varios argumentos, pero el principal para esta conferencia es que se puede apoyar el aprendizaje a partir de los portafolios. Por lo tanto, quiero aclararlo con una gráfica sencilla. En el eje horizontal tenemos la experiencia, años de experiencia, y entre más experiencia se tenga, mejor el desempeño. Esto se sabe, si se aprenden nuevos temas cuando hay más experiencia,
ya uno se convierte en un mejor estudiante. Por ejemplo, ser un enfermero, a medida que pasa el tiempo va perfeccionando procedimientos y trabajo con los pacientes. Hay un fenómeno que se denomina el desarrollo atrofiado. Hay esta curva en que la curva empieza a aplanarse y a bajar, de hecho. Cuando empezamos a trabajar con las rutinas y estamos menos familiarizados con las innovaciones y los nuevos desarrollos. Entonces, en cambio de que nuestro desempeño mejore, baja. Pero se tienen los expertos adaptables. Estas son las personas que continúan desarrollándose y continúan aprendiendo. Ha habido mucha investigación con respecto a los expertos adaptables. ¿Qué es lo que hace que una persona sea muy, muy buena en su campo? Por ejemplo, ¿cómo se convierte uno en el mejor jugador de fútbol en Colombia? Mucha, mucha práctica. Ericsson nos dice que por lo menos 10.000 horas se necesitan para ser experto, pero no es solamente la práctica, sino buscar situaciones que son más difíciles, que se obtenga retroalimentación y esa retroalimentación se utilice para mejorar. Todas las personas que son excelentes en su campo, por ejemplo, los músicos, jugadores de ajedrez, jugadores de fútbol, médicos, enfermeras, estas personas buscan desafíos que sí son logrables, retos logrables, un poco más difíciles, que requieren un nivel un nivel superior y reciben retroalimentación y adaptan, ajustan su conducta para mejorar. Esa es una de las características de un experto adaptable. Ericsson denomina esto la práctica deliberada y también se puede denominar reflexión. Entonces, si queremos apoyar a nuestros estudiantes para que se conviertan en expertos adaptables, y pienso que en esta época de COVID-19 es mucho más importante que se apoye, se mejore a los estudiantes para que se conviertan en estos expertos adaptables, que se adapten a la pandemia, que cambien su práctica. Es un esfuerzo que nosotros ofrezcamos oportunidades para que los estudiantes puedan reflexionar sobre su desempeño. Ahora, la reflexión. Según Cord Hagen, un colega de los Países Bajos, nos dice que hay un ciclo, ¿verdad? Un ciclo es un proceso cíclico de reflexión. Entonces, ¿por qué sucede esto? Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pude haber hecho mejor? Esto me fue muy bien, pero otras no tan bien. ¿Cómo actuaría mejor la próxima vez? Por ejemplo, no sé, cuando algo inesperado sucede, cuando un paciente muere o cuando uno se enfada con un colega o algo que le salió extremadamente bien. Cord Hagen nos dice es que primero se atiende al paciente, luego uno mira qué fue lo típico, qué fue lo que yo hice, qué hice al trabajar con este paciente. Y el cuarto paso es crear métodos alternativos de acción. Entonces se ve, bueno, uno atiende a un niño y luego empieza a reflexionar y uno dice, ay, los papás estaban muy preocupados. Y tal vez yo no le presté mucha atención a las palabras de los padres. Entonces lo que voy a hacer la próxima vez es que le voy a prestar más atención a los padres
puesto que tienen preocupaciones con respecto a la salud de su hijo. Y finalmente se termina esto con la reflexión. Sabemos de la literatura que es bien difícil devolverse a mirar las acciones, lo que uno hace. Es difícil entender por qué las cosas pasan como pasan. Entonces, ¿por qué esta acción fue tan exitosa o no? ¿Por qué tuvo estos resultados? Entonces, ¿qué es lo que hace un portafolio? Nos apoya el proceso de reflexión. El portafolio tiene evaluaciones e información acerca de nuestras acciones, de manera que nosotros podamos mejorar. Uno dice, ay, he podido responder de esta manera en cierta situación. También es muy importante que tengamos mentores que nos puedan ayudar en el proceso de tutoría. Bien, entonces se puede ver y se resume la reflexión como devolverse, pensar acerca de las acciones y mirar hacia el futuro para cambiar el comportamiento. Esa es una de los aspectos, uno de los aspectos importantes de por qué se utilizan los portafolios. Ahora vamos a ir al segundo paso de esta presentación. ¿Qué es un portafolio electrónico? Tal vez ustedes los han visto, sabemos que algunas escuelas de medicina en Colombia utilizan los portafolios, entonces les voy a dar un ejemplo actual de los míos. ¿Qué es esto? ¿Qué es un portafolio electrónico? Yo lo dividí en dos tipos diferentes. Se tiene el portafolio reflectivo. El portafolio reflectivo, ¿qué nos incluye? Las reflexiones de los estudiantes. Ese es el aspecto clave. Se organiza en cuanto a las reflexiones de los estudiantes, lo que ellos escriben acerca de su aprendizaje, de su desempeño. Entonces, ustedes van a ver también la prueba reflectiva. Preparé un portafolio, una tesis de doctorado acerca de reflexión, acerca de la reflexión. Este es la tesis que escribí y como se dan cuenta, la tapa es un espejo. ¿Esto qué significa? Que un portafolio, ¿qué hace? Ayuda a los estudiantes a que se vean en el espejo y lleven a cabo la reflexión. Entonces, ese es el primer tipo de portafolio. Ahora, el segundo, yo lo denomino el portafolio integral. El portafolio integral es un poquito como una historia clínica de un paciente, porque pues uno ve los resultados de los laboratorios clínicos, ve las notas del médico, ve las imágenes diagnósticas, mucha información acerca del paciente. Entonces, el portafolio electrónico e integral es lo mismo, se tiene información acerca de diferentes temas de las pruebas o los exámenes que ha tomado el estudiante, cuáles pacientes ha atendido, aspectos importantes de su carrera. Este portafolio integral se utiliza dentro de la evaluación programática. Voy a mostrarles un video que presenta la evaluación programática. Vamos a ver juntos este video. Un momento, por favor. Se evalúa a diario a las personas, por ejemplo, en el colegio, cuando se dan las notas o los exámenes, o en el trabajo, saber si se va a ver un ascenso. Entonces, es una caja de herramientas para evaluar diferentes áreas. Cada método de evaluación tiene limitaciones, tanto como estadísticamente como educativamente. No hay un método que lo haga todo. Por lo tanto, debemos dejar de optimizar métodos de evaluación única
y debemos tener un programa de evaluación como un todo. Esto se puede hacer a través de la evaluación programática. En esta evaluación programática, cada momento es un punto de un dato, momentos de evaluación. Cada evaluación nos da la información que es significativa como retroalimentación. Entonces, se toma en cuenta los puntos de datos. Los puntos de datos dependen de la toma de decisiones. Las que son de alta importancia, como un ascenso o un certificado, tienen bastantes puntos. Cualquier método de evaluación se puede utilizar con un punto de datos, pero esto depende de la justificación para utilizarlo en ese momento y se ajusta al resto del programa. La retroalimentación nos ayuda para los lineamientos. Toda la retroalimentación se utiliza allí, es la justificación educativa de utilizarlo. La evaluación programática tiene toda la información del aprendiz o el estudiante y es importante para tomar una decisión. Se puede aplicar para colegios o para capacitaciones laborales. Hace que la evaluación sea significativa para los estudiantes, pero también se pueden tomar decisiones importantes sobre los estudiantes. ¿Están interesados? Busquen en Google Scholar. Hay algunos documentos y archivos sobre la evaluación programática. Bien. Entonces, los portafolios se pueden utilizar en la evaluación programática para almacenar la información de evaluación y también para agrupar la información de las evaluaciones. Por ejemplo, estos tipos de gráficas tipo telaraña en las que se compara el desempeño de los estudiantes con sus pares, se conecta la crítica positiva con la retroalimentación, la información de la evaluación acerca de ciertas áreas. Entonces, estos portafolios integrales pueden ser parte de la evaluación de una manera muy importante. Están integrados dentro del currículo. Es un instrumento dentro del portafolio para apoyar la reflexión de los estudiantes. Se puede hacer que el portafolio sea realmente más integrado. Bien, ¿en dónde vamos en nuestra presentación? Vamos al paso 3, que es tutoría con mentores. Este es como la sal y pimienta porque por lo general van juntos, la mentoría o tutoría con el portafolio. Porque un portafolio no tiene mucho significado si no se tiene un mentor. Puede ser alguien de la facultad o también puede ser un par. Se necesita a alguien con que se pueda discutir los contenidos del portafolio para que sea efectivo. Empecemos con las tutorías con mentores o mentorías. Bueno, ¿por qué es que es tan importante e incluso mucho más durante COVID-19? Tiene que ver con la motivación. Muchos de los estudiantes tienen problemas con la motivación. Están cada vez menos involucrados con los cursos, con sus compañeros. Ese es uno de los principales retos de la situación educativa en la que estamos actualmente. Entonces, ¿cómo pueden estas tutorías ayudar a la motivación? Bueno, realmente se puede hacer abordando 3 temas distintos. El primero es la interrelación. Un tutor o un mentor le puede ayudar al estudiante porque puede ser los ojos y los oídos
El mentor eh, puede discutir con el estudiante y ayudarle en su proceso de aprendizaje. El segundo punto es competencias, ese sentimiento de saber yo puedo hacer algo. Un mentor le puede ayudar a que los estudiantes estén conscientes de sus propias competencias. Por, e- por ejemplo, durante las prácticas, los estudiantes están abrumados por la complejidad de la práctica clínica, como que no tienen suficiente conocimiento para contribuir, pero un mentor puede aclarar que, yo también, a mí también me pasaba lo mismo cuando yo empecé con mis prácticas. Es mejorar ese sentimiento. Puede realmente ayudarle el mentor al estudiante a mejorar y a mejorar ese sentimiento, que ellos sepan que son competentes. Y el tercero, de cómo se ayuda a la motivación interna, es la autonomía. Un mentor puede ayudar a los estudiantes a que sean más autónomos, que puedan dirigir su propio aprendizaje. Ahora los estudiantes están solos en sus casas, entonces hay que tener aprendizaje autodirigido. Cada vez es más importante tener este tipo de aprendizaje. El mentor puede ayudar a los estudiantes formulando preguntas acerca de cómo estudia o darle consejos para ayudar a formular metas de aprendizaje, monitorear la forma en que los estudiantes estudian, diferentes enfoques. Entonces, puede realmente apoyar en la motivación, ofreciendo una relación entre el programa y los estudiantes, mejorar el sentimiento de que son competentes y también el apoyando la autonomía de los estudiantes. Estos aspectos hacen parte de la teoría de la autodeterminación, que tienen que ver con motivación y educación. Bueno, en cuanto a las tutorías con mentores, esto se ha estudiado durante muchos años. Miren, este es un libro grueso que resume en las mentorías o tutorías durante más de 25 años. Esa investigación en este libro, hay unos mensajes claros. El primero es que ayuda a los estudiantes a prepararse mejor. Tienen más, tienen más éxito en sus carreras que si no tuvieran un mentor. Se sienten mejor, pero si se ve también desde la manera más objetiva, ellos por lo general obtienen mejores cargos o mejor salario comparado con aquellos que no tuvieron mentores. Este estudio nos demuestra esto. También nos lleva a mejor desarrollo profesional. El trabajar con mentores los ayuda más a sí mismo como seres humanos, cómo responden a las personas, cómo comunican aspectos que no son fáciles. Todo esto no se aprende fácilmente en las cátedras o en otras formas de educación. Entonces, tienen un campo más amplio que los que no tienen mentores. También es una experiencia gratificante y educativa para el mentor. La investigación muestra que los miembros de la facultad realmente disfrutan el ser mentores porque ven que los estudiantes se desarrollan a través de los años, que los pueden apoyar. Se ve que los miembros de la facultad que son más senior, los mayores, cambian los papeles y trabajan y más en el rol de mentores para que otros florezcan, para que otros aprendan. Es bien destacable que menos de la mitad
de los estudiantes cuentan con un mentor. Entonces, sabemos que el tener un mentor es la herramienta más poderosa en la caja de herramientas educativa. Pero muy triste ver que menos de la mitad realmente tienen un mentor, especialmente ahora que nuestros estudiantes están desconectados de nosotros. Bueno, la última parte de mi presentación tiene que ver con los errores comunes y algunos consejos. Tal vez ustedes han tenido estas experiencias como estudiante, como profesor, con un portafolio. Voy a resumir estos principales puntos. Veamos, ¿cuáles serán los errores comunes con los portafolios electrónicos? Que hay demasiado énfasis en la reflexión. Yo siempre lo comparo con, con los sacerdotes, con los profesionales de la salud. No, nosotros no somos sacerdotes, nosotros educamos los profesionales de la salud. Entonces, la reflexión no es un fin, sino un medio para apoyar el desempeño en la experticia. Entonces, la experticia adaptable de los estudiantes es muy importante. Si nosotros les pedimos a los estudiantes que escriban textos largos, textos son tediosos, no les gusta que uno les pida que escriban tanta reflexión. Recordemos, el portafolio no es un fin, sino un medio para la reflexión o para la evaluación. Otro error común es la ignorancia de las partes relacionadas con el portafolio. Tal vez no sea una buena plataforma. Los profesores no conocen realmente el objetivo del portafolio. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los errores con los mentores? Que a veces son tutorías autoritarias, ¿no? Como que los mandan. No le tiene que decir al estudiante lo que tiene que hacer, porque los estudiantes ya tienen sus papás y ya tienen mentores académicos para apoyarlos en cuanto a lo que deben hacer. Otro error es el querer aprovecharse del estudiante en el sentido de que se le roben las ideas de investigación o que los utilicen para que trabajen para ellos, para los tutores. No, sabemos que las tutorías o las mentorías es ayudarle a los estudiantes para que avancen. Bien, ahora tengo unos consejos para terminar. Entonces, primero, tener metas claras. Es para apoyar, el portafolio es para apoyar, para evaluar. Téngalo claro para los profesores, para el equipo de tecnologías de información, que todos tengan claro cuál es el objetivo. Utilice tecnología simple. Ahora hay plataformas de portafolios electrónicos que son sencillas, la tecnología es fácil de utilizar. También los portafolios electrónicos pueden ser masivos, pero los masivos no van a funcionar. Es mejor más calidad que cantidad. Y para esto, especialmente se necesita retroalimentación narrativa de tanto sus pares como de los profesores, cómo le va con el desempeño. Esta retroalimentación narrativa realmente puede ayudar al estudiante a avanzar. Entonces, para los mentores, apoyar a los mentores y separar al mentor y al evaluador. Porque si el mentor es el mismo evaluador, es incómodo para el estudiante, porque el estudiante sabe y dice, bueno, voy a hablarle a este mentor y le voy a contar mis cosas y dentro de un mes ese mentor va a ser la misma persona que me va a evaluar. Entonces no me siento seguro de compartir esas cosas, no sé, con esas áreas débiles que tengo. Entonces es importante separarlos.
Bueno, para terminar esta charla, pienso que los portafolios en combinación con mentores son instrumentos muy útiles en la situación actual de la pandemia. Pueden ayudar a mejorar la motivación de los estudiantes. Tienen programas para apoyar su autonomía y también para el sentimiento de competencia, y puede ayudarle a los estudiantes para que reflexionen acerca de su educación. También les sirve para agrupar toda la información de evaluación que han tomado, especialmente la combinación con el mentor puede ser realmente muy poderoso, esta combinación para apoyar a nuestros estudiantes durante COVID-19. Si quieren más información acerca de las tutorías o mentorías y los portafolios, pueden entrar a mi página web, está aquí en la diapositiva. Y si tienen preguntas u opiniones acerca de este tema, pueden enviarme correo electrónico o me pueden poner un tweet. Les agradezco a todos por su atención y les deseo que disfruten, que sea gratificante este simposio acerca de la educación en COVID-19 que Ascofame está dictando, y espero verlos a todos, ya sea en los Países Bajos o en Colombia, cuando la pandemia finalice. Gracias. Termina la conferencia y simplemente agradezco. Muchas gracias, doctor Driesen, por su maravillosa conferencia. A continuación, tenemos el honor de presentar al doctor Carlos Vinicio Caballero Uribe, que nos va a hablar del tema Educación Médica en un Mundo Digital. El doctor Caballero Uribe es profesor asociado de la Universidad del Norte y actualmente se desempeña como editor en jefe de la revista Global Rheumatology by PANLAR, expresidente de PANLAR, que es la Liga Panamericana de Reumatología, y de la Asociación Colombiana de Reumatología. Con esta pandemia nos vimos enfrentados de manera abrupta y urgente a desarrollar la educación médica que brindamos a nuestros estudiantes de manera virtual. El cambio de presencialidad a virtualidad fue traumática y difícil para muchos de los educadores médicos de nuestros países. Aunque nos supimos adaptar a este reto, algunos con mayores esfuerzos que otros, para ninguna de nuestras escuelas de medicina fue fácil. Y no hablo solo de los profesores, sino también de los estudiantes que son criados en una era tecnológica y digital. La realidad de la educación médica virtual llegó también para quedarse y debemos escoger las mejores herramientas y metodologías para que nuestros estudiantes adquieran sus competencias por medios no convencionales. Romper paradigmas arraigados por siglos de tradición educativa en áreas de la salud no es tarea fácil. Nuestro invitado nos ayudará a hacerlo. Bienvenido, doctor Caballero, y muchas gracias por aceptar participar en este evento organizado por Ascofame. Buenas tardes, es un gusto estar acá con todos ustedes en este simposio tan importante de Ascofame. Muchas gracias a los organizadores y voy a hablar del tema de reinventar la educación médica en esta era del COVID-19, específicamente en lo que va desde la E a la M, que vamos el e-learning al M-learning, la educación médica en un mundo digital. Me voy a colocar las gafas que me gusta ponerme cuando me toca hablar de cosas del presente y del futuro para poder ver cómo observamos este tema desde la perspectiva que nos ha puesto esta pandemia. Esta frase es muy importante. Podemos hacer lo que queramos con los nuevos medios, excepto ignorarlas. Es de Marshall McLuhan, un comunicador muy importante de los años 60. Tiene un libro, La Galaxia Gutenberg, que hablaba de la aldea global entonces
y decía lo importante que eran los medios tecnológicos y cómo teníamos que irlos acogiendo y se iban quedando con nosotros a medida que iban surgiendo. Es fundamental porque hay aparentemente una lucha contra la tecnología. Siempre estamos hablando de humanismo y tecnología, pero no hay tal disyuntiva. Es parte de la evolución. Y aquí les quiero mostrar una foto de hace varios años, donde ustedes me ven ahí con mis estudiantes. Ya varios de ellos son profesionales hoy en día y son graduados. Ahí veo neurólogos y de otras especialidades, cardiólogos, etcétera, que me regalaron por primera vez un pudín, un ponqué, una torta de Twitter. Y es importante para mí ese momento porque ya me habían reportado muchas veces en decanatura por dar enseñanza a través de redes sociales y eso marcó una diferencia. Hoy en día en la universidad hay varias rotaciones que surgieron de lo que hicimos en reuma, en reumatología, y algo de esa experiencia les voy a mostrar el día de hoy. En esta agenda quiero plantear los cambios que ha tenido la educación médica, cuál ha sido la tendencia del uso de los medios sociales y los medios sociales que se mueven mucho a través de los móviles, cómo influyen en la educación médica y algo sobre las diferencias en lo que podríamos considerar medicina moderna versus medicina tradicional, para que todos podamos tener algunas conclusiones. Este es un capítulo de un libro de la Universidad de Stanford que me invitaron a escribir, de Digital Health. Ahí está la referencia y muchas de las cosas o los conceptos que voy a hablar durante esta conferencia están incluidos ahí para que luego lo puedan revisar con calma. Entonces, es importante saber que hay un cambio generacional fundamental, que hay nuevas formas de aprendizaje, lo hemos visto a través de todo el simposio, que los muchachos de hoy en día tienen unas costumbres diferentes a las que nosotros teníamos y que se utilizan mucho más los teléfonos inteligentes que las computadoras. Desde el punto de vista de mi especialidad, la reumatología, aquí aparezco en una reunión del Colegio Americano de Reumatología cuando estaba de presidente de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología, que tiene 21 sociedades científicas de todo el continente americano, y estoy con los representantes de la Liga Europea, la Liga Asiática, la Liga Africana, y en ese simposio, en ese workshop, se acordaron unos problemas fundamentales para la especialidad. El impacto creciente de las enfermedades reumáticas, principalmente en los países en desarrollo, de mediano ingreso, la insuficiencia de reumatólogos a nivel global, la enseñanza inadecuada de la reumatología, como veremos posteriormente, los nuevos métodos de aprendizaje que hay, cómo incluirlos en la enseñanza y la necesidad de equipos multidisciplinarios para mejorar la atención de los pacientes. Son cambios en el aspecto global. Y decía que en enseñanza la reumatología está muy mal a nivel del continente americano. En esta encuesta que presentamos en ese Congreso Americano en el año 2014, solamente 29% de las escuelas de medicina enseñaban reumatología en todo el continente. Todavía hay muchas donde solamente es electivo o donde simplemente los muchachos salgan sin ninguna preparación en el aspecto de atención a pacientes con enfermedades reumáticas que cada vez son más frecuentes. Y les decía que había unos cambios generacionales profundos. Hay diferentes generaciones, les han puesto todas las letras, los maduros, los baby boomers, la generación X, Y, Z, pero la realidad es que hay un nuevo lenguaje para una nueva generación, que la gente de la generación Z no aprende ni ve las cosas como nosotros las veíamos, y que eso es fundamental cuando estemos desarrollando programas de educación. No podemos enseñar a estudiantes a los cuales no entendemos cuál es la forma que tienen de relacionarse con la tecnología y con los avances que han ocurrido en cada una de sus generaciones. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Fíjense, por ejemplo, que los estudiantes de nuestra universidad, a pesar de la gran inversión en bases de datos que tiene, con frecuencia buscan mucho más en motores de búsqueda que las mismas bases de datos que están en la universidad. También venía un crecimiento exponencial del uso de celulares y móviles
Y hoy en día esto ha ido invirtiéndose. Antes la gente buscaba más a través de las computadoras, y cada vez los teléfonos inteligentes pues están más completos y tienen mayores capacidades de búsqueda, y eso ha ido que estemos pasando del uso de la computadora al uso del móvil, como mencionaba al principio, el origen de esta conferencia. Y los estudiantes siguen recordando. Aquí recientemente una de mis estudiantes, que ya es una doctora hoy en día, dice: hace 11 años que @carbicap, como me llamo en Twitter, nos hizo abrir la cuenta de Twitter en Rod.Reuma. Les decía que hoy en día hay Rod.Neuro, hay todas las rotaciones que quieran en la Universidad del Norte, porque se ha creado una escuela a través del uso que hicimos en reumatología de esto. Y quiero decirles que son una realidad establecida en este siglo XXI, que son canales de educación médica y educación médica continua que son útiles, que tienen capacidad de ayudar a amplificar el conocimiento científico y que con frecuencia pueden empoderar tanto a los estudiantes, a los pacientes, las organizaciones, y promueven escenarios globales. Veamos un poco en detalle esto. Ustedes ven que ha cambiado el flujo de información. Si ustedes recuerdan, muchos de los que están tal vez escuchándome son contemporáneos. Cuando nos formamos en los años 90, pues todo se hacía en la academia, en lugares centralizados, hospitales grandes, donde de ahí salían los profesores que daban las grandes charlas, y después salía la información para los doctores, de ahí a los pacientes. Luego se fueron incluyendo otras personas, y hoy en día, si nos vamos a un escenario de medios sociales, podemos encontrar que en el mismo espacio se encuentran activistas, se encuentran expertos, se encuentran revistas, se encuentran sociedades profesionales, se encuentran agencias de salud, todos, y además de esto están los doctores y los pacientes. El flujo de información ha cambiado terriblemente, y podemos hablar lo que es del médico público. Antes teníamos, y somos unos defensores de la relación médico-paciente de uno a uno, pero la realidad es que hoy en día hay muchas personas en esa relación. Hay las instituciones, organizaciones, las auditorías, y no solo eso, fuera en los espacios como redes sociales, además están los pacientes, conexiones personales y todo tipo de relaciones que hacen mucho más compleja lo que era antes una relación bilateral entre el médico y el paciente, y que de alguna forma que tenemos que tener en cuenta para poder educar mejor a nuestros estudiantes. De hecho, ese crecimiento en la información ha hecho que surjan los pacientes que se llaman electrónicos o e-pacientes. Estos pacientes alimentados de las redes son porque son equipados, ensamblados, empoderados, comprometidos e iguales, y algunos incluso se consideran expertos. De hecho, el que ven ustedes ahí, que se llama Dave de Broncar, dice que el paciente es el recurso menos utilizado en medicina, y él fue hace 2 años un visiting professor de la Clínica Mayo. Por primera vez un paciente era visiting professor en 121 años de la Clínica Mayo, que muestra hasta dónde han llegado los movimientos de pacientes y lo que ellos dicen en su motivación. No debe haber nada sobre el paciente sin el paciente. Se llama la medicina participatoria, centrada en el paciente, que busca que los pacientes también estén incluidos en las decisiones. También estos encuentros, estas redes, fortalecen escenarios globales. Ustedes ven ahí una reunión de un congreso tradicional de medicina. Los puntos son las personas que están dentro del escenario, y ustedes ven aquí por fuera todo más ampliado, las personas que están escuchando, relacionando, tuiteando, hablando sobre el mismo escenario que está dentro. Eso ocurre en eventos globales donde se incluyen pacientes empoderados de este tipo, que se multiplica la información que sale del sitio y se disemina a toda una cantidad de población importante que tiene interés en escuchar lo que está ocurriendo en ese congreso. Todos esos escenarios globales los fortalecen estas redes. También se pueden encontrar múltiples recursos para educación médica. Hay etiquetas de educación médica y conferencias en Twitter. Por ejemplo, si ustedes buscan la etiqueta MedEd, va a ser toda de educación médica. Twitter también. En reumatología está Rod.Reuma o REM-Eudo. Pueden encontrar videos en YouTube
También hay mucha gente que maneja muy bien el lenguaje de otras redes sociales como Instagram y puede encontrarse en diferentes formatos. Hay cursos gratuitos de todo tipo, Coursera y otros, no solo de universidades, sino que ahora hay muchas ofertas de muchos lugares independientes y hay redes para científicos y académicos, por ejemplo, ResearchGate y otros que son importantes y que cada vez van reemplazando otras formas de relacionarse que teníamos previamente. En la rotación de reumatología, yo les decía que hice este estudio que publicamos hace algún tiempo, donde lo que queríamos probar básicamente era cómo nuestros estudiantes utilizaban la rotación. Y revisamos los tweets que habían hecho durante un tiempo. Ahí vimos que ellos habían tuiteado 1576 tweets, que los analizamos en si eran originales o era un retweet, que es algo que les gustó, y ellos hacían la diseminación de esa información. El 61% de esos tweets eran originales, y si eran de tópicos, cuáles eran los tópicos que abarcaban. Y el 74% eran tópicos de interés en reumatología, y estaban las enfermedades que se enseñaban en la rotación. Estaban las espondiloartritis, lupus, artritis reumatoidea, artrosis, el examen físico, etcétera. El currículum que ellos tenían de la rotación era el que se veía reflejado en los tweets. Esto lo hicimos para básicamente probarle a algunos profesores incrédulos que los estudiantes no estaban perdiendo tiempo en las redes, sino que estaban aprovechando para aprender de otras maneras. Entonces, eso es importante. También los estudiantes pueden seguir a través de las redes a médicos e instituciones relevantes de todo el mundo, seguir etiquetas y listas, eventos nacionales e internacionales, pues las redes para científicos, crear un ambiente personal de aprendizaje. Una de las cosas que muchas veces la gente se preocupa es que le sigan, tener muchísimos seguidores. Sin embargo, para mí siempre les digo, lo más importante es a quién sigue uno. Si yo puedo seleccionar 50 personas o instituciones de la mejor calidad, por decir, estoy recibiendo información del New England Journal of Medicine, de universidades de todo tipo, las de Colombia, de otras partes, y puedo hacer mi selección de esas 50 personas, pues me voy a alimentar de una información relevante que va a llegar a mí en lugar de yo estarla buscando, y eso es lo que se constituye como un ambiente personal de aprendizaje. A mí me preguntan por qué siempre estás actualizado en las cosas. Digo, yo no tengo que buscar nada. A mí me llega todo a través o del correo o de las redes sociales o de unas aplicaciones que tengo para que esa información llegue directamente, y yo lo que hago es filtrar y seleccionar. Entonces, una red personal de aprendizaje es un elemento fundamental que debe conformarse y que se puede hacer a través de estas nuevas formas de obtener información científica. Igual, todas estas cosas que encontramos ahí nos sirven para poder educar a nuestros estudiantes. Tenemos un canal de YouTube y ahí voy guardando lo que voy seleccionando como relevante, y con ellos utilizo con frecuencia las clases al revés, que básicamente es darle a los estudiantes las conferencias, charlas para que ellos las revisen, y en la rotación más bien revisar qué fue lo que aprendieron y poder precisar algunos conceptos. Entonces, eso es importante. También las redes pueden servir como herramienta de investigación y diseminación de la información. Cuando uno tiene una idea y la pone al grupo, a ese ambiente personal de aprendizaje, a esa red que ha ido creando con el tiempo a través de Twitter, por ejemplo, las ideas se pueden discutir, puede haber colaboración, puede experimentarse, y sirven incluso en el proceso de publicación, diseminación y alcance de esa publicación. De hecho, hay varios ejemplos de cosas que han surgido en las redes que hoy en día son publicaciones internacionales de grupos que se conocieron a través de esta red. Y aquí les voy a mostrar un estudio randomizado de la Sociedad Americana de Cirugía Torácica, que analiza los tweets que se hicieron en un año de los artículos publicados en su revista, y nota claramente que los artículos que eran más tuiteados a un año eran artículos que tenían mayor cantidad de citaciones,
un mayor puntaje de métricas alternativas, lo que se llama el Altmetric Score, y que con el tiempo iban teniendo más influencia en la medida que habían sido tuiteados adecuadamente. Entonces, esto también es una información relevante. Desde la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología hemos tenido ciertas experiencias, hemos tratado de formar una comunidad, esa comunidad real que teníamos, que acudía a los congresos tradicionales y todo, también trasladarla a la línea y en línea estar conectados con todos ellos. De pronto alguien dice, yo pongo un tweet y nunca nadie me responde. Es porque no ha creado una comunidad. Cuando la comunidad está creada, hay interacciones como las que tenemos tal vez en la vida real, pero que están modificadas por la plataforma en que está haciéndose la conversación. Tenemos presencia consistente en todas las redes sociales. Tenemos sesiones mensuales en línea, ya previamente, antes del COVID, un libro texto en línea, clubes de revista por Twitter que hacen varias sociedades científicas, también se están haciendo y que tienen una metodología y utilidad importante, actividades con organizaciones de pacientes y lo más reciente, lanzamos una revista en línea que se llama Global Rheumatology by Panlar y esta revista de la cual soy editor es una revista que tiene es un diseño responsive que se ve igual en todas las plataformas, está en 3 idiomas, español, inglés, portugués, y tiene un proceso muy ágil para lograr publicar electrónicamente lo que nos esté mandando para la revista, de tal manera que con eso estamos tratando de llegar a las nuevas generaciones en su propio lenguaje y con las, digamos, ventajas que nos permiten estos dispositivos modernos. En esta última parte, quiero que analicemos un poquito, entonces, ¿qué podemos comparar? Porque todo esto que les he mostrado lo veníamos haciendo antes de la pandemia. Ahora ocurre la pandemia y tenemos que reflexionar qué pasa. Y es aquí cuando comparamos lo que sería la medicina moderna versus esa medicina tradicional, que nos remontamos a muchísimos años. Y me gusta mucho esta frase de Humberto Maturana, en los ecosistemas biológicos. Maturana, que es chileno, dice, y tiene un congreso del futuro, hace todos los años, dice, el futuro es lo que deseamos conservar del presente. Me gusta mucho porque las cosas que parecen que sirven, vamos a seguir trabajando de una forma en ellas, y las que no creemos que sirven, las vamos simplemente a dejar a un lado. Ahora, no sabemos cómo es el futuro. Ustedes ven esa foto también de los años 60, de esa manera se imaginaban las gafas del futuro, por supuesto con antenas de televisión y con botones de radio, porque era lo que conocían entonces. Nos podemos imaginar el futuro tal vez desde la perspectiva como lo conocemos en el presente, pero realmente no podemos adivinar cómo va a ser, pero sí podemos saber que vamos a trabajar en cosas que nos parecen convenientes. En el COVID cambió y ustedes ven estas fotos que vamos a guardar para el futuro. Ahí estoy viendo consulta por primera vez después de varios meses presencial, ese día tapado hasta más lo que pueda. Yo no soy de cuidados intensivos, soy un reumatólogo que ve consulta todos los días y estaba en mi primera consulta con los pacientes después de meses de estar haciendo telemedicina. El COVID tuvo una carga, mortalidad, o ha tenido aislamiento de las personas, salud mental, un compromiso en la economía, pero también, como ha mostrado en este simposio, ha cambiado muchas cosas y estará cambiando muchas cosas, y esas lecciones tenemos que estarlas aprendiendo. Preguntémonos, ¿enseñamos lo que deberíamos? Y ustedes ven aquí diferencias entre la medicina tradicional y moderna. En medicina, lo que es tradicional, el punto de cuidado es o la clínica o el laboratorio. En lo que llamamos moderno, el punto del cuidado es justo donde el paciente esté. La tradicional está basada en el análisis de poblaciones, la moderna basada en el análisis del individuo. La tradicional se rige mucho por jerarquías, en cambio en la moderna hay cierto tipo de sociedad
en que cada uno de los participantes en ella. En la tradicional, los datos son poseídos por las instituciones. En la moderna, los datos son poseídos por el paciente. En la tradicional se habla de experiencias individuales, en cambio, cada persona trabaja solo. En cambio, en la moderna hay tendencia a trabajar en grupo, en trabajos colaborativos, porque se favorecen los escenarios de trabajo colaborativo. La tradicional es costosa en muchos lugares y la moderna, cada uno de estos dispositivos tiende a abaratar el anterior. Y en el anterior se estaba como cierta torre de marfil que está retada por todo lo que va ocurriendo todos los días, como en todas las áreas de la vida. Y aquí tenemos herramientas que son de bajo acceso, de bajo costo, donde realmente las barreras de entrada son pocas. Las tecnologías para M-Salud se vienen hablando hace mucho tiempo. Hay tecnologías que sirven para educar a la gente, para cambios de comportamiento, sensores, diagnósticos en el punto de cuidado, registros, colecciones de los datos, trazarlos, colección y reportarlos, historias clínicas electrónicas, soporte de decisiones a través de electrónica, en fin, hay una cantidad de dispositivos que ya están funcionando, que son utilizados y que ahora durante la pandemia se están multiplicando las posibilidades que tienen. Imagínense que hubiera ocurrido la pandemia hace 5 años, no hubiéramos tenido la misma respuesta que se ha logrado hoy en día. Y también los pacientes están teniendo muchas formas de medir sus actividades con los dispositivos en todo el cuerpo, funcionamiento del cerebro, estado general, conducta, dolor, etcétera, y esa información mandarla adecuadamente con el profesional de la salud. Y esto es un tema que se llama el yo cuantificado, que sigue desarrollándose. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando enseñamos a los muchachos que hay cambios en lo que es el diagnóstico, que el pronóstico se va a hacer a través de la medicina personalizada, por genómica y lo que llamamos medicina de precisión, que hay nuevos modelos de consulta que ya entraron y que van a seguir estando más adelante, que hay diagnósticos por realidad aumentada, virtual, inteligencia artificial que también van a estar llegando permanentemente, terapias génicas, aparatos que se pueden hacer por impresora de 3D y otras formas de tratamiento, y que en esto tenemos que entender que vamos a tratar de hacer extensiones tecnológicas tanto para diagnóstico como tratamiento, a través de unos modelos innovativos de asistencia, del uso de medidas que puedan cuantificar lo que hacemos y que sean fáciles de tomar, no necesariamente por el doctor. El doctor va a ser relevante, pero para tomar decisiones. Su función no es tomar la presión arterial, es interpretar lo que viene una presión alta o baja. Los aparatos van a poder hacer esto. Los pacientes empoderados, también educados, van a tener que aportar en la toma de decisiones conjuntas. Por lo tanto, deberíamos repensar el currículum de medicina y dejar la idea flexeriana de que lo podemos seguir manejando como hasta ahora ha estado. Hay 1000 cambios adicionales. Esto simplemente es para que vean lo que va hacia el futuro, pero lo hablé en la anterior diapositiva. Y aquí les muestro un poco mi oficina. Esta foto es reciente. Aquí estoy, mi teléfono celular, donde tengo la historia clínica de los pacientes, al frente un aparato para comunicarme con mis pacientes a través de telemedicina, y en el computador de atrás tengo a mis estudiantes que están conectados por Zoom y que están escuchando la clase, que es la forma como nos pudimos defender, y están viendo los pacientes, pero los pacientes mandan antes las historias clínicas y los pacientes llenan antes cuestionarios de autoevaluación, por ejemplo, como el Rapid-3, que se ha visto que correlacionan con los que se hacen durante la toma en consulta, de tal manera que hay una forma como nos podemos ir acomodando a las consultas hoy en día. Esto es un poquito del examen físico que puedo estar haciendo. Aquí un poquito en el codo y un poquito aquí en el hombro. Ponlos a los lados. Los lados. ¿Duele? Aquí en todo el hombro. Perfecto. Atrás. ¿Duele? En el hombro. Ok, adelante. Abre y cierra las manos. Abre y cierra las manos, me las muestras así en la cámara, de frente, eso. Bien. ¿Eso te molesta?
Entonces, por supuesto, no todo esto aplica en todas las especialidades, no todas puede hacerse eso, pero sí hay forma de tomar la información y lo importante aquí, decimos, el paradigma es el examen físico, pero ¿cuánto aporta el examen físico a lo que tenemos de un paciente? Y la pregunta que nos debemos hacer es si tenemos toda la información para tomar una decisión que podamos respaldar en un paciente. Porque una consulta de telemedicina es exactamente igual que una consulta que hacemos normalmente. El acto médico es el mismo. Entonces, es cosas que debemos pensar y tal vez discutir luego. Entonces, como mensajes, les quiero decir que aunque hay muchas críticas hacia redes sociales y las nuevas tecnologías, básicamente la utilidad va a depender del uso y de la visión que de ellas tengamos, que espero que sea un poco diferente después de esta conferencia, que ayudan a amplificar el mensaje dentro de nuestras sociedades, pero también mucho más fuera de las mismas. Democratizan el conocimiento y permiten que los estudiantes se desenvuelvan en un ambiente global y entiendan lo que está ocurriendo en el mundo, y eso se vea reflejado en la práctica que hacemos todos los días con nuestros pacientes. ¿Qué debemos hacer con la tecnología? No podemos enseñar lo que no conocemos, tenemos que prepararnos, por supuesto. Debemos tener una buena actitud, es imposible con una mala actitud podernos preparar adecuadamente y mirar las cosas diferentes. Debemos trabajar nuestras habilidades digitales. Yo decidí hacer un doctorado para entender un poco más la comunicación y el doctorado fue en comunicación, pero realmente todas estas herramientas están orientadas a que cualquier persona las pueda utilizar con un poquito de práctica. Es solamente mirarles la necesidad, mirarles para qué sirven y ponerse a cacharrear con ellas, como dicen. Hay que mejorar la conectividad entre todos. Armar una red es esencial y hay que tener liderazgo y personalidad. De pronto dicen que es más fácil para los extrovertidos hacer esto que para los introvertidos, pero los estudios demuestran que tanto extrovertidos como introvertidos, una vez la necesidad de las herramientas y cómo utilizarla y su facilidad de uso, la van a apropiar. Creemos que solamente a través de la innovación podemos contribuir a una medicina global. Y nosotros que estamos desde la periferia, por decirlo de alguna manera, tenemos obligación de ser avanzados en esto, de intentar nuevas cosas y no quedarnos con los que nos dice nada más el sistema. El médico, este doctor es Fernando Herrera Ramos, uno de los fundadores de PANLAR, la Liga Panamericana, tiene esta frase de 1939, me encanta por lo vigente, dice, el médico debe estar en un constante modificarse y que aquel médico o aquella medicina o aquella idea o conducta en la medicina que se queda detenida en el tiempo sin evolucionar, deja de ser medicina. Entonces tenemos que evolucionar y acoger lo que ha ocurrido y tomar todas las enseñanzas del COVID para seguir profundizando lo que ya venía ocurriendo desde hace unos años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Caballero, por su excelente conferencia. Tenemos ahora a la doctora Vanessa Rampton, quien nos va a hablar de las implicaciones de la inteligencia artificial para la educación médica. La doctora Rampton es profesional en Historia y Ciencia Política y Leyes de la Universidad de Génova. Con gran interés en la filosofía política rusa, dada su experiencia laboral en dicho gobierno, realizó estudios en University College London, School of Slavonic and East European Studies y en el King College. A nivel postdoctoral estudió en Zurich, cátedra de filosofía práctica en la ETH de Zurich, de 2015 a 2017, con énfasis en investigación sobre narrativos de progreso en política y filosofía liberales. Actualmente trabaja en investigación acerca de vínculos entre cultura, conocimiento y ética, con referencia a la medicina contemporánea. Nadie mejor que ella para hablarnos e ilustrarnos sobre un tema revolucionario y actual en la educación médica, la formación médica por medio de la inteligencia artificial. Nuestros países latinoamericanos han ido entrando tímidamente y poco a poco
más por limitaciones económicas que mentales, a introducir la inteligencia artificial como parte constitutiva de la educación médica. La doctora Rampton nos mostrará la experiencia europea y mundial en la innovación e inclusión de estas nuevas e importantes tendencias y tecnologías educativas para la formación médica. Bienvenida, doctora Rampton. Es un honor para Ascofame contar con su presencia, así sea desde la distancia, en nuestro evento. Mi nombre es Vanessa Rampton. Gracias por la invitación a presentar en esta conferencia para hablar acerca de mi experiencia, las ideas que tengo en cuanto a inteligencia artificial. Estoy en Canadá y trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad de McGill en Montreal. Yo he estudiado, mis estudios previos son en filosofía y la historia de las ideas. He estado trabajando en este tema y educación médica durante un tiempo, combinando mis perspectivas filosóficas con las perspectivas de diferentes actores, pacientes, médicos, ingenieros en tecnologías del área de la salud. Mi interés en este tema se vincula con un proyecto más amplio que yo tengo, del que voy a hablar acerca del día de hoy, y está vinculado a la idea del avance en la medicina. Entonces, algunas de las preguntas en las que estoy trabajando y que me interesan es, ¿qué pensamos del avance de la medicina de hoy versus cómo eran las cosas en la historia y la medicina del pasado y hacia dónde vamos al futuro? ¿Qué pensamos del progreso que la medicina puede y debe tener en el futuro? Cuando hablamos acerca del avance médico, cómo lo entendemos hoy, rápidamente aparece el tema de transformación digital, la cual ha tenido un gran impacto en el cuidado de la salud y en la medicina. Y para mí la IA, inteligencia artificial, es un ejemplo específico de esto. Simboliza nuestras esperanzas de que haya avances en la medicina y también el hecho de que los sistemas impulsados por IA y las máquinas inteligentes empiezan a hacer tareas y tienen habilidades que antes manejaban los médicos. Bien. Todo esto ya está acá y está relevante para la práctica médica y es bien importante para la educación médica y para los educadores que están pensando en cómo entrenamos a los médicos del futuro. Antes de que entremos a la parte específica, quiero primero que todo hablar acerca de este marco conceptual. Me gustaría dar los lineamientos del trabajo en el proyecto. Bueno, la primera parte o el primer pilar es fundamental y es un conjunto de ideas con relación a los seres humanos, las personas. Yo pienso que como personas nosotros compartimos características esenciales. Una de estas es que nosotros, por ejemplo, dependemos de otros, dependemos de otras personas y las relaciones con ellos para nuestro bienestar. También dependemos de nuestro ambiente natural para poder vivir bien. El segundo elemento conceptual que quiero presentar acá es la salud. La salud está bien vinculada con la identidad de la persona
El nivel de la salud afecta a nuestra habilidad de ser, de florecer. Hay muchos casos en el que ser saludable es una precondición para, para otras cosas. Y el tercer aspecto del pilar conceptual es la idea de avance. Entonces, pienso que como seres humanos, nosotros aspiramos a un nivel de salud que nos permita estar bien y la idea de avance es cómo vamos a hacer esto. ¿Qué vamos a hacer para lograr la salud para los individuos? Sí, pero también para un grupo, para una sociedad como todo. Y aquí tenemos diferentes respuestas. Podríamos, por ejemplo, nos podríamos enfocar en las intervenciones de la alta tecnología, algo así como la IA, o también podríamos enfocarnos un poco más en las inequidades en la salud, por ejemplo, el entrenar a los médicos para que presten más atención a las diferencias de salud en diferentes grupos societales para poder abogar mejor para estos grupos o también el progreso sería el enseñarle a los estudiantes de medicina cómo cuidar mejor a las personas, cómo poder tener relaciones significativas en el ambiente de cuidado de la salud. Entonces, en cuanto a esta idea de avance en la medicina, ¿en qué consiste? Bueno, tenemos diferentes respuestas. Cuando nosotros queremos avanzar hacia la salud y mejorar, no siempre está de la mano en cómo enseñarlo. Entonces, estas diferentes vistas del avance tienen que ver con el problema del que quiero hablar relacionado con IA y la educación. Entonces pienso que aparece el problema cuando reducimos nuestras ideas de progreso en la medicina al progreso en la tecnología, especialmente en IA. Tenemos que pensar esto cómo se manifiesta en tres distintos niveles que he escogido acá. Por ejemplo, la propia experiencia del paciente de cuidado, también la relación entre paciente y médico y también otros temas relacionados más con la sociedad y la justicia. Entonces, ¿cuál es el problema entre IA y los pacientes? Lo primero que se debe decir es que si estamos confiando mucho en los sistemas de inteligencia artificial para recibir información acerca del paciente y tratar al paciente como un repositorio de datos a partir del cual puede aprender el sistema, entonces también tenemos que preguntarnos, ¿esto empodera realmente a los pacientes? ¿Hasta qué punto dicen cómo se está utilizando la información? Y yo pienso que el consentimiento de los pacientes es clave. Este problema se ha vuelto más grande o como compuesto en la era digital. Ahora, una segunda ilustración de cómo la inteligencia artificial se relaciona con este problema de las interacciones humanas tiene que ver con la relación entre médicos y pacientes. El uso de la IA en el encuentro está reconfigurando esta relación en formas que podemos anticipar. Lo podemos ver, por ejemplo, la atención que el médico le presta a la pantalla del computador cuando están en una consulta versus el tiempo que se pasa hablándole directamente hacia el paciente. Y esto también se puede ver en cuanto a las expectativas de los pacientes.
Finalmente, en términos de lo que la inteligencia artificial puede significar para la sociedad y para justicia, lo podemos ver que hay sociedades bien estratificadas en que hay una diferencia grande entre los resultados de salud de diferentes grupos y también el cuidado de la salud que reciben dichos grupos. Hay muchas preguntas abiertas. ¿Quién es que se beneficia, por ejemplo, de las máquinas inteligentes? Por ejemplo, ¿sería solamente las personas acaudaladas, que son las que puedan pagar un robot costoso que les va a proveer este cuidado estándar? ¿O sería más bien que las personas acaudaladas serán las que sí van a poderle pagar a un humano para que los cuide y que el resto de la gente va a tener un robot? Entonces, pienso que todas estas son facetas del mismo problema. La inteligencia artificial tiene un gran potencial para ayudarnos en el avance en la medicina, pero no aborda todos los aspectos de la salud humana. Y esto es porque la salud es algo que depende de la experiencia individual. La perspectiva de un desconocido como un proveedor de la salud versus este individuo no es lo mismo como el individuo se ve a sí mismo. Entonces, lo que cambia ahora en el área, en la era de COVID-19, este problema de cómo definir un buen balance entre los humanos y la tecnología de inteligencia artificial. Esto se ha agravado, digamos. Entonces, primero nos damos cuenta un cambio en la velocidad. La velocidad a la que las nuevas tecnologías de IA se están desarrollando e implementando, se las están utilizando los médicos, los pacientes, los educadores. Esto realmente ha aumentado bastante, aunque estamos tratando de desarrollar muchas técnicas, estamos como eh, tratando de lidiar con la incertidumbre que dichas técnicas traen. Y esto es porque no están elaboradas de acuerdo a nuestro procedimiento de acumulación de conocimiento gradual. El segundo cambio que nosotros notamos es qué tanto es la predominancia del balance, ¿no? Pienso que hay una razón, es muy sencillo. Los seres humanos se infectan los unos a los otros, por eso es que el balance se ha ido más hacia las máquinas. Simplemente, y es una forma necesaria de reducir infecciones. Por esto, adicional a Zoom o los encuentros en telemedicina, los robots simplemente tienen menos probabilidades de actuar como los que ayudan a contagiar las infecciones. También, por ejemplo, en cuanto a la formación, a inicios de la crisis, en marzo, todos los médicos, bueno, los estudiantes de medicina los sacaron de los hospitales. Ya solo pasaron a educación virtual. No había interacción persona a persona. Solo ahora, 8 meses después, algunos estudiantes empezaron a tener, no sé, estudios y práctica con personas como por ejemplo en obstetricia y ginecología, pero otros temas como por ejemplo medicina familiar o consulta externa de psiquiatría, todos estos siguen de manera virtual y así van a seguir en el futuro. Ahora, lo positivo es que la educación médica se ha adaptado
ha realmente dado pasos agigantados en cuanto a las soluciones tecnológicas que están disponibles. Alguien en Montreal me dijo que si no hubiera sido por la pandemia, no habríamos desarrollado soluciones asistidas y, bueno, y tecnologías asistidas. Entonces, mientras que la pandemia nos ha dado cosas positivas y soluciones tecnológicas, no ha resuelto, perdón, todo para los estudiantes médicos. No, por lo general no tienen la oportunidad de tocar, de sentir, ni tampoco de hacer preguntas casuales, formular estas preguntas que a veces les hacen a sus profesores. Bien, la situación tampoco ha resuelto el gran problema de cómo encontrar el balance adecuado entre humanos y las máquinas inteligentes en el encuentro médico. Entonces, ¿cómo es que podemos resolver este problema o empezar a tal vez resolverlo? Pienso que una solución viene al reconocer la especificidad y las limitaciones de las soluciones tecnológicas para los problemas. Esto significaría que los médicos podrían aceptar un cambio fundamental en su identidad profesional y en la educación. Entonces, esto requeriría familiarizarse con las herramientas de ingeniería y otras para poder entender de mejor manera los datos y entender qué es lo que los sistemas de IA están haciendo con estos datos y qué es lo que no están haciendo. Esas son las especificidades, pero las limitaciones realmente el reconocer las limitaciones de la tecnología involucra pensar en el hecho que hay diferentes ideas en cuanto al avance médico. No se puede reducir solo a la tecnología, el avance médico, sino que hay dimensiones múltiples que en cuanto a esto y tenemos que encontrar el balance. Ahora, ¿cuál es el mensaje para llevarnos de esta charla? Pienso que el asegurarse que los pacientes sean los que se benefician del surgimiento de la inteligencia artificial, esto se va a mantener como un reto. Yo pienso que esto es necesario. Las tecnologías para la salud se van a mantener durante la pandemia porque, como les dije, es el balance en el que el balance está más inclinado hacia las máquinas. Los médicos tienen que poder trabajar con los pacientes para saber cómo una enfermedad se relaciona con la vida de un paciente y ganan conocimiento de sus relaciones. Y este conocimiento es algo que a veces no es accesible, no lo es accesible a las máquinas. Gracias. Muchas gracias, doctora Rampton, por su novedosa e interesante conferencia. Presento a continuación a la doctora Silvia Restrepo, quien nos va a hablar del tema ciencia abierta. La doctora Restrepo es doctora en Plant Pathology de la Universidad Pierre y Marie Curie en París 6, en Francia, y magíster en Biología Molecular y Celular de la misma institución. Es bióloga de la Universidad de los Andes, en donde se ha desempeñado como profesora, directora del Departamento de Ciencias Biológicas y decana de la Facultad de Ciencias. En la actualidad es la vicerrectora de Investigación y Creación de esta institución. Ha sido ganadora de premios como el Louis Malassis International Scientific Prize for Agriculture and Food de la Agropolis Foundation y del TWAS al mejor científico joven en biología en la Academia de Ciencias para el Mundo en Desarrollo, entre otros. Asimismo, ha trabajado como investigadora postdoctoral y asistente de investigación en el Departamento de Patología de Plantas de la Universidad de Cornell, Estados Unidos.
investigadora postdoctoral del Centro Internacional de Agricultura Tropical y asistente de investigación de química genética y celular en la Universidad de los Andes de Venezuela. El tema que nos presentará hoy la doctora Restrepo es un tema de gran interés actualmente en el mundo. El egoísmo del conocimiento y el guardar o modificar resultados en la investigación son un tema latente en la bioética. No hace muchos años los investigadores cometían desmanes y atrocidades contra los seres vivos en aras de su prestigio, renombre e intereses económicos. El mundo ha cambiado y la ética, la vigilancia y la reglamentación de la investigación científica obliga hoy a que quienes la ejercen a abrir y mostrar sus métodos y resultados de manera que sea evaluado, tanto su proceder ético y a que los resultados sean realmente útiles para la comunidad global. La experiencia y formación de la doctora Silvia Restrepo nos asegura una excelente presentación sobre un tema espinoso y difícil. Nos dará claridad e ilustración sobre la ciencia abierta. Bienvenida, doctora Restrepo, y muchas gracias por acompañarnos en este evento.